seguir con el capítulo 10 de Juan, del Evangelio de Juan, pero antes vamos a orar. Sí, inclina tu rostro y empieza a pedirle a Dios que nos guíe con su Santo Espíritu para hacer la voluntad de Él en esta noche. Padre, bendito Dios, eterno Rey, venimos delante de ti, Señor, en esta noche, humillado delante de tu presencia, reconociendo, bendito Dios, que no hay otro Dios tan grande como tú, reconociendo, bendito Rey, Señor, que tú eres el dueño de todo, que tú eres nuestro Creador, que tú eres nuestro Redentor, que tú eres nuestro Libertador, bendito Dios. Por eso, amado Dios, en esta noche nos rendimos a ti. Rendimos nuestra vida, Señor, delante de ti, amado Dios. Rendimos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, para que tú te muevas dentro de nosotros y hagas lo que tú tienes que hacer, bendito Rey. Señor, ayúdanos que podamos salir de este lugar sabiendo que usted nos dio algo hermoso y maravilloso, la respuesta a nuestras peticiones, a nuestra oración que estábamos haciendo y que tú en tu misericordia nos diste, bendito Dios. Padre, quita de este lugar lo que no es tuyo, amado Dios. Quita, Padre Santo, Señor, toda incredulidad, toda duda, toda falta de fe, Señor. Libéranos, Padre Santo, Señor, libera a este pueblo, bendito Dios. Queremos estar libres para escuchar tu palabra, para escuchar de ti, bendito Dios, para recibir el maná del cielo, Señor, para alimentarnos espiritualmente y poder, amado Dios, vencer cada día, cada momento, cada instante, Señor, las circunstancias, los problemas que vivimos, bendito Dios. Padre, ayúdanos, Señor, que de mi boca salgan palabras de edificación, Señor, que solamente sea instrumento en tus manos, bendito Dios, para que tú te glorifiques en este pueblo, bendito Rey. Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Abrimos nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10. ¿Tenemos todo? Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. 2. Sigamos.
Este capítulo es algo interesante, es muy importante, y es uno de los capítulos más importantes del Evangelio de Juan. Es el centro, diría yo, de algo hermoso, de la vida, de la situación, del momento que vivió y vive Cristo. No, aquí habla algo interesante, habla de el pastor, el buen pastor. Nosotros vemos muy bien de que el buen pastor es nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte, vamos a leer del 1 hasta el 6. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, van delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño que no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Si nosotros miramos del capítulo anterior, nosotros vemos algo interesante. Vemos que nuestro Señor Jesucristo vino aquí a esta tierra a hacer algo importante. Él vino a salvar las ovejas perdidas. Él vino a salvar al hombre que estaba esclavizado del pecado. Él vino a dar vida y vida eterna. Él vino, ¿para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón, para sanar a los enfermos, dar libertad al cautivo y dar vida eterna. Él vino para eso. Pero nosotros vemos aquí algo interesante. Vemos que los fariseos siempre lo perseguían, siempre lo seguían, siempre lo llevaban a ver en dónde él podía errar, dónde él podía cometer un pecado, dónde él podía apartarse de la ley. Y entonces ellos lo seguían. Y ellos creían de que Jesús algún momento iba a errar, pero Dios nunca erra. Dios es un Dios que no miente ni hace injusticia, es justo. Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, estos hombres, estos doctores de la ley, estos hombres que supuestamente ellos cumplían con la ley, cumplían con lo que mandaba la ley, ellos no miraban al hombre enfermo, no lo miraban al hombre que estaba perdido, ellos se miraban a sí mismos. Ellos no podían entrar a mirar al hombre perdido porque para ellos era algo espantoso. Pero la palabra dice de que el Señor Jesús vino a salvar al que estaba perdido. Ahora, el amor de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, lo vemos nosotros en este pasaje. Nosotros miramos el pasaje, los dos últimos versículos del capítulo 9. Vamos a leer del 35. ¿Lo tienen? Leamos. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues lo has visto y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que no ven sean cegados. Este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados.
Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Él estaba diciendo que él vino para sanar, para liberar, para dar vida en abundancia a su pueblo, porque Dios lo mandó a su pueblo, para que su pueblo sea liberado por él, o sea, el pueblo de Israel. Dios lo mandó para liberar al pueblo de Israel, para liberar todo lo que estaban esclavizados con el pecado, de lo que estaban amarrados con la idolatría. Él vino para eso. Pero el pueblo, generalmente el pueblo no creyó en Jesús, no creyó en la obra de Jesús, ni creyó lo que era Jesús. Viendo lo que hacía, viendo lo que él hablaba, no creían de que era el Hijo de Dios. Y el gran problema de ellos era de que al no creer, ellos se apartaban. Pero estos hombres, estos supuestamente conocidos doctores de la ley, como se dice, ellos lo que querían era hacerlo caer a Jesús. Pero Jesús nunca cayó. Jesús es Dios y Dios no cae. Entonces vemos nosotros algo interesante en esta parte, ¿no? Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, estoy leyendo el 4, y cuando la ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirá, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que él le decía. Él estaba hablando de él, que él era el pastor de los rebaños. Es muy importante saber de que nuestro Señor Jesucristo es el pastor de los pastores, es el Señor de señores, es el príncipe de paz, es el varón experimentado en quebranto. Él es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros vemos aquí, en la primera parte, de que esta gente trató de hacerlo caer para que él no siga con el ministerio que Dios le había dado, con la misión que Dios le había dado. Pero no pudieron. Y vemos en la segunda parte, vamos a ver, del 7 adelante. Dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no vino sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Yo soy la puerta, dice. Él es el camino. En Juan capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No, Él es la puerta para entrar ¿a dónde? Al reino de Dios. O sea, Él es el que interviene, como es el intermediador entre yo y el Padre, Jesucristo, hombre. Por eso dice la palabra de que Él fue y es el que nos dio vida y vida eterna. A través de Jesucristo nosotros tenemos vida y vida eterna. Entonces dice aquí,
Volvió Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. ¿Cuáles son los salteadores? ¿Cuáles son los ladrones? ¿Se han preguntado? Son esta gente que creyendo decir la verdad, entre comillas, creyendo que decían la verdad, engañaban a la gente, engañaban al pueblo. Esta gente que creía que la conocía todo y decía que ellos sabían todo, pero que no sabían nada, le engañaban a la gente. Los salteadores, los ladrones, ¿no? Y dice aquí, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién dio la vida por nosotros? Cristo Jesús. Yo soy, más el asalariado no es el pastor, de quien no son las propias de las ovejas, ve venir el lobo y deja a las ovejas y huye, y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. En este pasaje, en esta parte, nosotros vamos a ver algo interesante. Nosotros vemos cuando el siervo es levantado por Dios, permanece y Dios lo usa. Cuando el siervo no es levantado por Dios, un tiempo está en el ministerio y después sale. Cuando el siervo es llamado por el hombre, no dura mucho tiempo. El siervo tiene que ser llamado por Dios, no el hombre. Dios es el que llama a los siervos. ¿Para qué? Para que los sirvan, para que sean sus siervos de Él. Entonces, bueno, nosotros vemos aquí, dice él, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, deja las ovejas, huye, el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. ¿Qué quiere decir? Una persona o un siervo del Señor que no es verdaderamente llamado por Dios, fácilmente se desliga de las cosas verdaderas de Dios. O sea, no sufre como Dios quiere que suframos. O sea, tenemos que sufrir nosotros lo que Cristo sufrió. Tenemos que ser llamados ¿para qué? Para servirle a Dios, pero vamos a tener momentos difíciles, momentos de sufrimiento, pero Dios siempre va a estar con nosotros. Ese es el siervo que cuando está las ovejas, cuando está adelante de una congregación y va adelante, vienen luchas, vienen pruebas, vienen tribulaciones, vienen habladurías, pero él sigue adelante. Ese es el siervo que Dios ha puesto y que Dios ha llamado. Pero hay siervos que se llaman siervos que cuando hay problemas, cuando hay situaciones, cuando hay dificultades en la iglesia, ¿qué hace? Se va. O se aparta. Por eso es interesante ver cuando Dios te llama, Dios te da sabiduría, Dios te da a ti, te prepara para seguir adelante en la lucha que no es fácil. No es fácil la vida de un siervo. Muchos dicen, no, hacete pastor y sos rico. Mentira. Ricos son los que no son siervos. Pero nosotros, gracias a Dios, Él nos da y nos da para que vivamos. Nos da para que nosotros nos sostengamos. ¿Entiende? Entonces, Él sabe a quién va a poner y a quién va a dar la alimentación, como se dice, para poder que este siervo siga adelante. Si ustedes ven, hay muchas congregaciones, ahorita en el mundo hay muchas congregaciones, aquí en Bolivia hay muchas, pero
muchas están guiadas por siervos llamados por el hombre, no llamados por Dios. Y Dios un día le va a pedir cuenta a ellos cuando ellos vayan a la presencia de Dios. ¿Entiende? Entonces, aquí dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquella también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quiénes son las otras ovejas? ¿Quiénes son? Interesante, ¿no? Somos nosotros. Somos nosotros. Dice, a los suyos vino y los suyos los rechazaron. Pero a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hijo de él, de Dios. Nosotros no teníamos, yo pienso así, que no teníamos ni idea de ser rescatado por él. Pero en el amor de Dios, por eso siempre digo, en el amor de Dios, de que Él nos creó a nosotros para que vivamos siempre con Él, en su amor, Él mandó a su Hijo para que su Hijo dé su vida por nosotros y para que nosotros volvamos a entrar nuevamente al reino de Dios. No éramos elegidos, supuestamente, pero dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice que Él nos conoció antes de la fundación del mundo. Él nos eligió antes de la fundación del mundo en Él, en Cristo Jesús. Entonces somos elegidos en Cristo Jesús. Ahora, el privilegio de nosotros es de que nosotros creímos sin ver. Esa es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros creímos en el hombre, en el Cristo Jesús, que no lo vimos, pero creemos en Él y creemos que Él un día va a venir por nosotros y nos va a arrebatar de aquí de la tierra y nos va a llevar y nos va a presentar a su Padre como la novia. ¿Tú crees? ¿Tú crees que un día vas a dormir y después vas a ir a la presencia de Dios y después vas a estar con Dios eternamente? ¿Tú crees? ¿Tú crees que vas a venir después de la gran boda del Cordero? Vas a venir a la tierra con Él, con toda la iglesia y todos los que durmieron en Él, y vas a pisar tierra nuevamente y vas a vivir 1000 años aquí con Él gobernando. ¿Crees? ¿Crees? Dudamos, ¿no? Por eso es importante ver de que la obra de Cristo ha sido perfecta para que nosotros podamos entender el propósito del Padre para llevarnos nuevamente a vivir en su reino. La obra de Cristo ha sido perfecta para que yo pueda entender de que yo tengo más allá de esta vida algo hermoso, algo maravilloso. Yo tengo después de esta vida algo que no me puedo imaginar cómo es, pero sé que es hermoso. Pablo decía, no puedo explicarlo con palabras, pero no puedo imaginarme cómo era de hermoso ese lugar donde yo fui. Entonces, dése cuenta que la obra del buen pastor, como dice aquí, es y será perfecta en nuestra vida. Porque Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él es el principio y el fin. Él no cambia. Él le está hablando a su pueblo aquí primeramente para que su pueblo crea de que Él es Dios y que Él fue mandado por su Padre
y que él quería salvar al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no creyó en él, muchos no creyeron. Pero lo que me diste, le dice Jesús a su padre, entonces perdieron. Ahora, ¿cuáles son las que no se perdieron? ¿Ah? ¿Cuáles son? Y las que no se van a perder. ¿Cuáles son? Somos nosotros, hermanos. Somos nosotros. Por eso, dice la palabra, escudriñar las Escrituras. Nosotros somos escogidos por Dios en Él. Él tiene su número determinado, nuestro Señor Jesucristo, y ni uno de lo que Él ha escogido se va a perder. Todos se van a presentar delante del Padre, como la novia de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es perseverar en la palabra de Dios, permanecer en Cristo Jesús, vivir cada día más y más conociendo a nuestro Señor Jesucristo y su obra que Él hace en nosotros. También quiere decir que nosotros debemos caminar cada día más en el camino de Él para que cuando Él nos llame a su presencia estemos preparados. Esta parábola, esta escritura dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Estoy hablando del 14. Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me aman. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverlas a tomar. Estamos perdidos. Perdidos en el desierto, como se dice. Pero Él dio su vida para que nosotros volvamos al redil, para que nosotros volvamos nuevamente a vivir en el reino de Dios. Tú no hiciste nada para ser salvo, hiciste algo, nada. La salvación es gratis. Por fe creemos en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo veo esto, nadie me la quita, dice, nadie. Leamos el 18. Dice, nadie me la quita, sino que yo mismo, de mí lo pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibido de mi Padre. Volvió a hablar disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, porque le oís. ¿Por qué lo oís? Decía otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? No. Muchos creían y muchos no creían. Muchos que aceptaban y muchos no aceptaban. ¿Cómo pasa en este tiempo? En este tiempo, muchos creen en nuestro Señor Jesucristo y muchos no creen. Muchos aceptan la voluntad de Dios y muchos no aceptan. Muchos estamos en la iglesia solo porque creemos, entre comillas, que en la iglesia vamos a ser salvos. No. Porque tenemos que perseverar en la palabra del Señor y tenemos que creer en el Hijo de Dios. Entonces aquí vemos nosotros, los judíos poco creían y poco no creían, pero Él seguía adelante, porque Él tenía una meta, un propósito, de morir por aquellas personas que Dios le había mandado que mueran, para que Él las rescate de las tinieblas y puedan entrar nuevamente a la luz en Cristo Jesús. La puerta, dice, se cree, y la puerta le llaman también a
al Espíritu Santo, porque es el que abre la puerta para que entren al reino de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo en este? Convence de pecado. Él es el que convence. ¿Quién te convenció? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te convence de pecado. Yo nunca pensé estar aquí. Nunca. Ni en subida ni en bajada. Pero Él me convenció. Y Él me liberó. Y Él me hizo entrar al reino de Dios a través de Cristo Jesús. Entonces nosotros miramos aquí muchos de ellos decían, demonios tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo hice? En esta parte nosotros vemos que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el buen pastor. Es el buen pastor. Por eso el título se llama El buen pastor. El que pastorea, nos pastorea a nosotros y nos lleva cada día nos lleva a nosotros a donde Él quiere llevarnos, a vivir eternamente con el Padre. Ese es el buen pastor. Él deja las 99 y se va por la una. Él deja todo para que nadie se pierda. Él quiere que todos no nos perdamos, que todos lleguemos un día al arrepentimiento y vivamos eternamente con Él. Por eso todos los días el Espíritu Santo trabaja para que el hombre natural pueda entender el propósito de Cristo en la tierra, de salvar. Y nosotros, como su siervo de Él, debemos transmitir lo que Él nos dio un día a nosotros, la salvación. Muchas veces tenemos oportunidad de hablar de la palabra de Dios y no la damos. Nos da vergüenza, nos da miedo. Pero Él nos da a nosotros la fuerza y la sabiduría para poder llevar su palabra. Ese es el propósito de Dios en nosotros. No es que estemos sentados aquí como en una noche y escuchar la palabra y no vivir la palabra ni practicar la palabra. La palabra quiere que Dios quiere que nosotros llevemos su palabra para que su palabra sea extendida en el mundo entero y que conozcan quién es Jesús de Nazaret. Y la otra parte es, los judíos rechazan a Jesús, dice. El 22, ¿quién lo lee? Siga leyendo. Siga.
Es interesante ver esta parte, ver que los judíos no creían que era el Hijo de Dios y no creían que fue mandado por Dios. No creían de que Dios lo había mandado para hacer una obra maravillosa en la tierra. Ellos siempre trataban de hacer que no crean de que Él era el Hijo de Dios y que Él vino a la tierra para cumplir con lo que Dios le había mandado. Entonces le dice él, interesante, le dice, si tú no crees que yo soy el Hijo de Dios, entonces no crees en la obra que yo hago, porque el que me mandó a hacer la obra fue Dios, fue mi Padre. Él no hacía nada si no era ordenado por su Padre. Él no movía una hoja, como se dice, si no era por la voluntad de Dios. Él no hacía nada si no le consultaba a su Padre. Porque él se iba todas las noches y se entraba al monte a orar. ¿A qué? A pedirle la dirección de su Padre, qué es lo que tenía que hacer al otro día y qué es lo que Dios le quería que él haga. Él no se movía si no era porque Dios lo hacía mover. Él no iba a un lugar si Dios no lo mandaba. Entonces, nosotros vemos de que el hombre no creía, los judíos no creían de lo que Dios le había mandado. Pero él le dijo, si ustedes no creen, entonces no creen en mi Padre, le dijo. No creen en Dios. Es interesante porque él y yo, dice, mi Padre y yo, uno somos. Interesante, ¿no? Porque él dice, yo y mi Padre, uno somos. Bueno, nosotros entendemos esto de que Él, Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo, uno son. Es una Trinidad que está en nosotros. Y esa Trinidad es la que trabaja en nosotros y se mueve en nosotros para que vivamos una vida en santidad. Una vida consagrada, apartada para Él. Una vida dedicada a Él, a Dios. Porque Él es el que nos da vida, Él es el que nos provee, el que nos alimenta, el que nos da todo. Entonces debemos creer en Cristo Jesús, creer de que Él fue el que dio su vida por nosotros y que nosotros hemos sido elegidos por Dios por medio de Él, para que vivamos una vida eterna con Él. Si nosotros miramos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 adelante, habla del arrebatamiento. Habla de que el pueblo de Dios, si no duerme, va a ser arrebatado. La iglesia va a ser arrebatada y la va a llevar al cielo y se la va a presentar al Padre como la novia de Cristo. Vemos nosotros de que ahí el Padre la acepta a la novia y es la gran boda del Cordero, se llama en Apocalipsis. En ese tiempo hermoso que está pasando en el cielo, en la tierra va a haber gran tribulación que nunca se vio. Nunca. Y después de eso viene el esposo con la esposa a vivir 1000 años en la tierra, a gozar en la tierra con la esposa. Y la esposa somos nosotros. Y después viene el juicio final, que es el juicio del Padre. Todo va a ser destruido y nosotros vamos a ir a vivir ¿dónde? ¿Dónde? En la Nueva Jerusalén. ¿Donde qué? Las calles son de loseta. Ah, de oro. ¿Y el mar? Oiga, ¿se ha imaginado? Imagínense ahorita un momento, un segundo, imagínense. Calles de oro. Ya no vamos a comprar el oro porque el oro está caro. Ya lo tenemos en los pies. Lo vamos a pisar el oro. ¿Ah? Mar de cristal. Ya no vamos a ahogarnos en el mar. Vamos a mirar el mar, hermoso y maravilloso.
Entonces nosotros vemos aquí que le dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma si tú eres del Cristo? Dínoslo abiertamente. ¿Hasta cuándo nos vas a charlar? Quiere decirle. ¿Hasta cuándo nos la vas a charlar? ¿Hasta cuándo? Si verdaderamente eres el Cristo, dínoslo. Pero Jesús tenía un propósito. Es como cuando a ti te voy a decir una cosa, mira, es importante, pero no te lo digo ahora, te lo voy a decir mañana. No, ahora decime, no, te lo voy a decir mañana. Te fatigaste, desesperás, y no, pues, pero es que si no, no voy a poder dormir, dice, ¿no? Estos judíos estaban en esa. Ellos querían saber si verdaderamente era o no era, si verdaderamente era Dios, si verdaderamente era Cristo. Y nosotros sabemos muy bien, con certeza, que ese era el Cristo, y ese es el Cristo, y ese es el Cristo todopoderoso, y ese es el Cristo que vive en ti. Amén. Y dice, Jesús le respondió, os le he dicho, y no creéis, la obra que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. No eran de su oveja de él, eran las ovejas de su padre. Interesante, ¿no? Porque es el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, Padre. Nosotros somos el pueblo de Cristo. Todo se va a unirse. Un día todos nos vamos a unir y vamos a ser una sola familia. Entonces, no son mis ovejas, y es por eso que no me creéis. Si fueran mis ovejas me creerías, porque lo que yo hago lo manda mi Padre. Y dice, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. O sea, no creas, si vos sos hijo de Dios, si estás viviendo en la vida cristiana como Dios quiere que mande, no pienses ni tenga ideas de que te van a arrebatar, que el diablo te va a robar, que el diablo te va a matar. No, porque la palabra del Señor dice que el que permanece en Él y sus palabras permanecen en Él, todo lo que nosotros le pidamos, Él lo ha hecho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos ovejas de Él y Él nos va a cuidar, nos va a proteger y cada día nos va a dar a nosotros lo que nosotros merecemos recibir ese día. Entonces no tengan miedo, ay que el diablo me va a robar, ay que el diablo me va a matar. No, el diablo no tiene ninguna autoridad ante vos. El que tiene autoridad es Cristo Jesús. El diablo es pinche de Dios. Entonces, nunca te pensés de que el diablo te va a matar si estás bien con Dios. Dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras lo hemos demostrado de mi Padre. ¿Cuál de ellas me apedreáis? ¿De cuál de ellas? He sanado enfermos, dice. Quiere decir, he libertado cautivos. He dado vista a los ciegos, oído a los sordos y he hecho andar paralíticos. ¿De cuál obra quieres tú pedrearme? O sea, ¿cuál es la obra que no es mandada por el Padre? Le quiere decir. Y Dios, no tuvieron que decirle, porque todo lo que Él hizo, hace y hará, es mandado por el Padre. Nada hace si no es por el Padre. Entonces, ellos no tenían esa excusa de decir, porque todo Dios lo mandó. Y dice,
Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú diciendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al cual el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Creían que estaba mintiendo, pero él dijo, yo soy hijo de Dios. El Dios Padre me ha mandado a hacer una obra aquí. Qué interesante es entender que la obra de Dios a través de Cristo Jesús es real, es verdadera. Mírate tú, mírate ahí donde estás sentado, si verdaderamente Dios hizo una obra en ti. Mírate, analízate del tiempo que entraste al reino de Dios hasta ahorita. ¿Dios habrá hecho una obra en ti? ¿Te salvó o no te ha salvado? ¿Te dio vida eterna o no te ha dado vida eterna? ¿Te bendice? ¿Te prospera? ¿Te sana? ¿Te libera? ¿Te da vida? ¿Te da alegría? ¿Te da gozo? ¿Te da tribulaciones? ¿Angustia? ¿Pero te saca de ahí? Ese Dios es que está esta noche aquí. Y ese Dios es que tú creas de que es real y verdadero, que existe y que Él está en tu corazón. Entonces, el buen pastor es nuestro Señor Jesucristo. Y todas las ovejas que Él ha rescatado y está rescatando son para presentarse al Padre y para que ni una se pierda. Dice, porque de tal manera, dice, Dios amó al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la misión de Cristo es cumplir con que ninguna de las almas que le ha dado el Padre se pierdan. Y esas almas somos nosotros y son los que están todavía en el mundo. Nadie de las que Dios le ha dado que el rescate se va a perder. Porque Él es un Dios de misericordia, de amor, de bondad. Entonces, Él es el buen pastor. Él nos pastorea. Es el gran pastor. Él es el que hace la obra en nosotros. Y Él es el amor del pastor, porque Él nos ama a nosotros y no quiere que nadie se pierda. Este capítulo nos da a entender a nosotros que Cristo es un Cristo hermoso y maravilloso de amor y de misericordia. Si tú estás aquí es porque Él quiso que estés. Y si tú vienes a la iglesia es porque Él quiere que tú vengas, porque te ama y no quiere que te pierdas. Amén. Cierra tus ojos. Dile al Señor, no me digas a mí ni me escuches a mí. Dile al Señor en esta noche, yo sé que tú eres mi buen pastor. Yo sé que tú, bendito Dios, me rescataste para amarte más y más a ti, Señor. Yo sé que tú me liberaste, Señor, de la esclavitud del pecado, bendito Dios. Yo sé que tú me sacaste de las garras del enemigo, bendito Rey. Sé que tú, amado Dios, en tu misericordia pusiste tu mirada en mí. No merecía yo, Señor, estar aquí, pero tú, Señor, me diste la oportunidad de venir y ser salvo. Ayúdame, amado Dios. Ayúdame a perseverar, a reconocerte como mi buen pastor. A reconocerte, Señor, que tú eres mi Dios y que no hay otro Dios tan grande y hermoso como tú, bendito Rey.
Ayúdame, amado Dios, Señor, a mirar como tú miras, Señor, con amor, con misericordia, bendito Dios. Ayúdame, Señor, a ayudar a aquel que está caído, a aquel que está postrado en cama, a aquel que no tiene salida a su problema, situación. Ayuda, Padre Santo, Señor, a mi vida para que yo pueda ayudarlo a ellos, Señor. Señor, dame palabra. Dame amor para que yo pueda dar lo que tú me das, Señor. Padre, gracias. Muchas gracias, bendito Dios. Guárdame este día. Que yo pueda descansar en ti, bendito Rey. Y yo pueda mirarte a ti, Señor. Padre, bendice mi hogar, mi familia. Bendice, Padre Santo, Señor, aquellos que están pasando problemas, Señor, económicos, problemas en el hogar, en la familia, problemas de salud, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de la hermana Nancy, Señor. Señor, pasó la prueba. Está ahora, Padre Santo, Señor, recuperándose. Porque tú quisiste, amado Dios. Yo te pido, Señor, por el hijo de Marvecí, bendito Dios. Que tú en tu misericordia, Señor, también nos sanes, bendito Rey. Le dé una oportunidad más de vivir en esta tierra, bendito Dios. Te pido por el hermano Pidio, bendito Rey. Y por todos los hermanos que están, Señor, pasando momentos difíciles de salud. Señor, es tu misericordia, Padre amado, sacarnos, Señor, liberarnos, Señor, de las enfermedades. Y darnos una oportunidad más, Señor, de vivir en tu reino, bendito Rey, sanos y libres. Bendice cada hermano, cada hermana del gran mandamiento, Señor. Bendice a tu siervo, Señor, que está lejos, pero está contigo. Guárdalo, Señor, dale palabra sabia para dar tu palabra, bendito Dios. Bendice su estadía y bendice su regreso, bendito Dios. Y bendice a cada siervo del gran mandamiento, bendito Dios. Padre, bendice el ministerio de alabanza, Padre amado. Señor, que cada día más y más hay amor, comprensión entre ellos, bendito Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, por tu misericordia, bendito Dios. Padre, que el día de mañana, Señor, si despertamos, veamos la gloria tuya, Señor. Y te digamos, qué hermoso y qué privilegio de ver un nuevo día contigo, bendito Dios. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.